Hola, gusto saludarlos. Aquí estamos a Aconcagua Opina, con nuestros panelistas estables. Bienvenida María Isabel Barraza. Gracias, Emilio. Bienvenido Marco Vergara. Así que en el programa anterior quedamos muy cortos de tiempo. Vamos a tratar de aterrizar en ese mismo tema que tiene que ver con que tratemos de hablar del concepto de fondo con lo que ha pasado con este famoso tema de las fundaciones, de cómo se han traspasado los recursos, de qué siente la gente, versus lo que ha pasado en estos días de tanta necesidad con los temporales y el desastre en el sur. Así que María Isabel. Bueno, un saludo a todos quienes nos ven en las diferentes plataformas que tiene Canal Love Aconcagua, el canal que se atreve, le puse yo. Sí. Un saludo a Emilio y a Marco que estamos en esta mesa de conversación. Como siempre yo parto diciendo, esto es un programa político, entendiendo la política como las ideas que cada uno tiene respecto a cómo debe organizarse tanto el Estado como la sociedad. Y en esta línea política nosotros tenemos una definición con respecto a lo que caracteriza a las derechas y las izquierdas, y que en general tienen que ver con la importancia del individuo o el tamaño del Estado que tiene que tener esa sociedad, y ahí se va definiendo lo que es izquierda-derecha. Nosotros cuando hablamos de izquierda, hablamos de un gran Estado y menos individuo. Cuando hablamos de derecha, hablamos de un Estado que es pequeño y mucho, cierto, poder al individuo. Entonces, cuando estamos hablando de extrema izquierda o de extrema derecha, estamos hablando de un gobierno absolutamente poderoso, totalitario, cuando estamos en la extrema izquierda, y cuando hablamos de extrema derecha podríamos incluso llegar al término de anarquismo, es decir, nada de Estado, solo el individuo toma decisiones. Y entre esos dos extremos, ¿cierto?, se distribuye cada uno de las personas respecto a su planteamiento con respecto a la María Isabel. ¿Ya? María Isabel, ok, pedagogía pura y se agradece, pero según tu opinión, ¿en qué estamos hoy en Chile? Bueno, siempre con el planteamiento de que aquí no estamos buscando votos, sino que estamos hablando con la verdad, de acuerdo a lo que nosotros creemos que es la verdad, ¿ya? Y en el entendido que el programa está definido como las cosas por su nombre, sí, sin planteamiento, yo quiero plantear una teoría que me ha surgido del análisis de todo lo que está pasando específicamente con este gobierno de Boric, y que tiene que ver con una definición. Nosotros normalmente los seres humanos pensamos que el otro actúa desde la buena fe y desde la bondad, ¿ya? Cuando yo empiezo a mirar el desapego que tiene este gobierno con respecto a realizar las acciones que van para generar bienestar y resolver los problemas de las personas, me atrevo a decir que estamos frente a personas de mala voluntad. Okay. Y que esto lo relaciono con aquello, lo relaciono con el tema ideológico que mueve a esta gente. Y que si nosotros analizamos la historia de lo que ha sido el comunismo, por ejemplo, porque tal como lo dijo Gabriel Boric en un momento, él está más a la izquierda del comunismo, ¿ya? Cuando nosotros miramos lo que ha sido el comunismo en la humanidad, nosotros nos vemos que el comunismo sin asco carga con 100 millones de muertos, y nunca ha habido un proceso de reconocimiento de eso, y nunca hay un proceso de asumir responsabilidades con respecto a las decisiones que se toman y que afectan a las personas. Es decir, según tú, María Isabel. Yo son malos. ¿Marco? Ay, lo que pasa es que yo quiero partir de la idea de la presentación. Lo que pasa es que hay situaciones ahí en las cuales, por supuesto, que discrepo con María Isabel. Ojo, discrepo en el entendido de, y desde la profundidad desde lo que yo pienso, no desde el tema más bien de análisis o discusión, porque quiero aclarar también ahí que dentro de todo el tema de la discusión política que se puede dar hoy, en términos de lo que sucede, podemos tener diferencias, pero a la vez también podemos aunar criterios.
y podemos cambiar de opinión, podemos ir para allá, podemos ir para acá, no estoy hablando de volteretas por si acaso en función de lo mismo. Ya, aclarado eso, desde la perspectiva inicial, a propósito de que el comunismo es malo, y de del totalitarismo del cual te expresaste, por ejemplo, a propósito de izquierda o derecha, a partir de esa perspectiva ahí discrepo, digamos, definitivamente, de cómo se puede verificar una derecha, cómo se puede verificar una izquierda, cómo se pueden verificar esos extremos a partir del Estado. Recordemos que ha habido dictaduras totalitarias que son absolutamente de extrema derecha, ya, y que no han tenido nada que ver con la extrema izquierda y siguen siendo totalitarias, en donde el Estado efectivamente era el que definía y el que definía qué es lo que pasaba en el país o los países, por no poner solamente el ejemplo de Chile. Entonces, es más bien el ejemplo de Latinoamérica. Por lo tanto, el hablar de totalitarismo de izquierda como una condición del totalitarismo de Estado, yo creo que no está bien expresado, porque yo creo que hay totalitarismo hoy día, o hubo totalitarismos que tenían que ver también con la extrema derecha, en términos ideológicos. Por lo tanto, yo creo que hoy día no existe una balanza o un cargarse la balanza a cualquiera de los dos extremos, independientes de los dichos. Un ejemplo de dictadura de derecha. Chile, pues. O sea, definitivamente, no quería mencionarla así. Derecha absolutamente. Sí, ojo, derecha absolutamente en términos hasta ideológicos. Es decir, ese es el ejemplo más claro. Ojo, el resto de Latinoamérica ha sido en esa perspectiva, en donde los golpes de Estado ya han sido en función de ir en contra, por ejemplo, de ideologías de izquierda. Pero si lo ponemos en contexto, en el contexto que yo estoy hablando, que la derecha y la izquierda están definidos esencialmente por el tamaño del Estado, lo que te habla de las libertades que tienen los individuos, la dictadura chilena puede definirse probablemente, ¿cierto?, como gran pecado el tema de los derechos humanos. Ese es su mayor pecado. Pero el tema de la libertad económica, la libertad de prensa, la libertad yo creo que eran... ¿Saben? Lo que pasa es que en ese sentido yo no tengo medios tonos ni medias tintas. Tengo mi opinión a ese respecto, y no es precisamente la tuya, digamos ahí. O sea, yo no creo en eso. Sin embargo, en términos de ahora, de lo que hoy día está sucediendo, yo creo que en términos del dime y direte, del decir, es que Boric dijo que él estaba más a la izquierda que los comunistas. Lo dijo nomás, pero en términos concretos, ¿qué medidas totalitarias o qué medidas en términos de comunistas ha tenido? Segundo, solamente como paréntesis, yo conozco sociales democracias de países exitosísimos en donde no se puede decir que son totalitarios por el hecho de, por ejemplo, los países nórdicos, que tienen educación, salud gratuita y todo el aspecto que tiene que ver. Por lo tanto, en donde hoy día, ¿por qué? Porque hoy día en Chile tú dices educación, acceso a la educación gratuito, libre para todos, y eres comunista. Sin embargo, Dinamarca lo tiene, pero no son comunistas. Tú dices acceso de salud para todos, eso es comunismo, no es comunismo. No, sí, pero se habla de socialismo. Permiso, Marco, María Isabel, mira, yo quiero dar una opinión hoy día y tratar de colocarlo en ese contexto. Yo creo que en Chile y en nuestras comunas, somos todos chilenos, yo en particular, yo estoy cabreado, porque no se me ocurre otra palabra, es la mejor palabra, de los eufemismos en el discurso político. Creo que eso sobrepasó todos los límites. Eufemismo, para mí, María Isabel, con todo respeto, es que la dictadura militar, yo no sé si tú le dices dictadura o gobierno militar, después me dices, que la dictadura haya instalado el concepto de libertad. ¿Cuál libertad? Libertad económica. Cuando a mí me metieron en una ISAPRE no había otra opción. Eran pura ISAPRE. ¿Quién te dijo eso? Perdón, AFP. AFP. Por poner un ejemplo. Cuando me dicen que hay libertad para comprar y después se coluden, no sé de qué libertad hablamos. Ese es un eufemismo de este lado, digamos. Pero a la inversa, hoy día, los eufemismos más graves de este gobierno para mí son la irresponsabilidad en el discurso. Porque este gobierno no tiene ninguna posibilidad de generar ninguno de los cambios
que dijo y prometió en el programa. Ninguna posibilidad. Por eso... Entonces que gastemos minutos de televisión, de discusión, de darse vuelta en eufemismos comunicacionales, creo que nos hace un daño enorme y apuesto a que este programa colabore en eso. Mira, por eso te decía que cuando se dice que Boric dijo que era más, que estaba más a la izquierda que los comunistas, no dijo que era comunista, dijo, estoy más a la izquierda que los comunistas, no sé, hay que ver un tema de hechos, ojo. Entonces, cuando se plantea puede ser su deseo, mira, pero... sí, lo más probable, cuando se plantea hacer, y se lo plantea desde el eufemismo, como dice Emilio, incluso desde la vereda ideológica, el hacer tiene que ver con muchas más cosas. No tiene solamente que ver con una cuestión de intención. O sea, yo quiero hacer esto. Sí, está claro, pero hazlo. Vamos en esa dirección. Ese es el punto. Por lo tanto, cuando no se va en una dirección, es más. Porque tú puedes decir queremos ir, digo queremos así también, sí, como es, queremos ir en esta dirección, pero no te lo permite, o no quieres, o no haces nada por ir en esa dirección, perdónenme, estamos como dice... están mintiendo, si esa es la palabra. Pero mira, por lo tanto, ese es el punto. Pero dictadura o gobierno militar, María. Vamos, yo le digo dictadura. Ok. Ok. Oye, pero mira, aquí hay un punto que yo creo que los chilenos no queremos hablar, enfrentar, ni plantear, ni poner sobre la mesa. Y que tiene que ver que el objetivo de este gobierno, ¿ya?, no tiene que ver con el bienestar de las personas y no tiene que ver, ¿cierto?, con cumplir sus promesas de campaña. Okay. Aquí el objetivo de este gobierno parte, yo no tengo pruebas, pero no tengo ninguna duda. Parte cuando todo este grupo de personajes avala el intento de golpe de Estado que le hicieron al gobierno democrático de Piñera. Porque les guste o no les guste, Piñera fue elegido democráticamente. Total y absolutamente de acuerdo. Totalmente. Cuando intentan y cuando nosotros tenemos la realidad donde la Martorell, que era la encargada del delito, no sé qué cosa en el gobierno, no me acuerdo ya, del gobierno Piñera, dice que habían 15.000 personas intentando tomarse la moneda y que la defendieron 60 carabineros a caballo, y que dicen abiertamente que Carabineros fue quien sostuvo la democracia, a mí no me cabe la menor duda que cuando Boric miente, pero descaradamente, para lograr llegar democráticamente al gobierno, su intención no es ser un gobierno democrático. Su intención es implantar una dictadura de izquierda en Chile. Y eso, por todos los lados que tú lo mires, va en ese camino. Y que no lo queramos ver es otro cuento. Primero, yo te voy a poner los ejemplos porque eso es así. Perdón, María. Primero. Perdón. ¿Ya? Vamos a retomar con eso. ¿Ya? Pero tengo que hacer una pausa. Okay. Agradecer primero al restaurante El Ajicito de San Felipe, que nos cobija cada vez que grabamos, muy bien atendido, gastronomía de primer nivel, comida peruana, más de 2.500 platos inscritos, un bar extraordinario, así que muchas gracias al Ajicito de San Felipe, que está aquí en la esquina de Merced con Yungay, en la comuna de San Felipe. Bienvenidos siempre, serán bien atendidos. Y además a nuestro patrimonio gastronómico de Bucalemu, ¿no es cierto?, el rincón de Bucalemu, La Ruca, restaurante. Un gran saludo a nuestro amigo Ricardo Carlos, ¿no es cierto? El heredero. Así es. Así es que conocido internacionalmente, y él también nos acompaña. María Isabel Marco, volvemos al tiro. Hoy día vamos a hablar de diversidad sexogenérica. Tocar González González, ella se encargaba de la que tiene que ver. Hola, aquí estamos de vuelta y María Isabel, tu tesis de este deseo de un autogolpe.
Mira, dos cosas que según yo son síntomas de esto. Por un lado está esta contratación de más de 90.000, entre 90.000 y 100.000 funcionarios en el público, en el Estado, que nadie sabe muy bien para qué los contrataron ni cuánto ganan. Son operadores políticos, derechamente. Operadores que por la cantidad que son, eventualmente, ¿ya?, en otro gobierno perfectamente podrían no permitir materializar ese gobierno, ¿ya? Y por otro lado está el tema de las platas, y ahí nos entramos en el tema de las fundaciones que tú mencionaste como una de las cosas que quería que se tocara. Yo personalmente no puedo creer que esa cantidad de plata esté en los bolsillos de quienes se supone que utilizaron y a quienes llegaron. Yo creo que esas platas están destinadas a una buena parte a financiar. ¿Qué, cómo y cuándo? No sé. Pero tienen un signo de interrogación que a mí me preocupa. Ya, dos cosas ahí. Resulta que el tema de los 90, porque eran 94.000 trabajadores públicos, o empleos públicos, la verdad es que yo creo que pasa más allá de un mito. No es mi opinión, sino que es la comparación que se hace con gobiernos anteriores, o sea, en términos de contratación de personas versus la cantidad que se tiene que ir. Yo aquí, en el que se tiene que ir, hago la misma condena, por ejemplo, en gobiernos que son de Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2. Cuando digo se tienen que ir, son aquellos que llegan por el gobierno, en términos políticos, y aquellos que se tienen que ir porque se va el gobierno. O sea, sí, pero no me van a disculpar la opinión, pero sí, no se van nunca. Y eso tenemos, y eso tenemos experiencias y tenemos ejemplos bastante cercanos. Estoy hablando en términos de zona. Entonces, en ese sentido, yo creo que el reemplazo, yo no sé que haya otra razón para tener la mayor cantidad de empleos públicos, aparte del amiguismo, aparte del pituto y todo lo demás, que eso es una situación repetitiva, gobierno tras gobierno, del color que sea. Es decir, esta cuestión es transversal, el pituteo y el amiguismo. Y creo que la otra vez habíamos terminado diciendo que este gobierno había dicho que, o por lo menos el presidente dijo que no quería más pitutes, sin embargo, volvimos a repetir la misma historia. ¿Ok? Pues, segundo, respecto al tema de las platas de las fundaciones, y en eso sí me he dedicado a recabar por algún antecedente, resulta que las platas que van a las fundaciones que tienen que ver con este gobierno, estoy hablando del gobierno central, porque no confundir, y en ese sentido creo que también aclaramos al final del programa anterior, que lo que significa el gobierno regional no tienen absolutamente, tiene que ver, ojo, estamos hablando de un Estado, pero no tiene que ver con la disposición del gobierno central. Correcto. Los gobiernos regionales son autónomos, qué sé yo. Por lo tanto, si dividimos las platas en términos de fundaciones, de aquellas que son fundaciones más antiguas, porque hay algunos caraduras, perdónenme, que hicieron fundaciones que tienen 2 meses de antigüedad y se agarraron plata, claro, ya, eso es cara de rajismo puro y duro. Ya, lo mismo pasó para atrás, de fundaciones que tienen 2, 3, 4 años, que en su momento tenían 2 meses y también hicieron lo mismo, y esa cantidad de plata hay que dividirla también en términos porcentuales. ¿Cuánta plata asignan estos gobiernos regionales, donde tienen un gobernador que tiene a cargo la billetera regional, con el consejo regional, ¿cierto?, que tiene a cargo la billetera regional? Sí, pero esa lo mismo pasa acá. ¿de qué te sirve? Lo que pasa es que, respecto a la definición que tú hiciste recién, ¿a dónde van esas platas? Sí, entonces yo entendí que esas platas iban como para un golpe de Estado, para un autogolpe, una cosa así. Eso es la definición. Una parte, ya, listo, pero ahí hay un signo de interrogación. Pero hay un 78% de ese 100% de platas de fundaciones que, ojo, no tienen que ver con un tema político o que sea de este gobierno en términos de ideológicos, de ideología política, por decirlo así. Sí, si el tema, son de derecha, definitivamente. Por ejemplo, el gobierno de la Araucanía. El único gobernador regional que hay de derecha es el de la Araucanía. El resto todo los no es de de derecha. Pero si los de C no son comunistas, los independientes tampoco. ¿Nombré los comunismos en la fundación? No, pero por eso te digo. Pero sí nombraste para dónde, con el signo de interrogación, para dónde se iban las plata. Por lo tanto, esto que voy a decir no tiene que ver, lo voy a decir solo como el intento de moderar el programa, no mirando desde un púlpito, porque quién soy yo, pero estamos cayendo en el empate. Sí, por eso. Entonces yo quiero avanzar un poquito. Lo que pasa es que solamente yo quiero contrastar algunas opiniones al respecto. Tú estás haciendo una diferencia que para mí es solo
semántica. No es semántica. Puede ser administrativo, lo que tú quieras, no es semántica, pero la María Isabel. forma, si lo entiendo. ¿Sabes por qué? Entiendo que Porque- son entes distintos, Porque pero las la forma fundaciones, mira, no en que sé se si te otorga. vaya a molestar, es Ya. lo que te voy a decir ahora. Yo espero que no, pero sin embargo existe. La primera fundación, o la fundación de este país, que más plata fue, se llama Chile. Entonces, en ese sentido, hasta hace poquito tiempo atrás, todavía eran dueños de la Plaza Curicó. Entonces, ojo con el tema de cómo viene y cómo se analiza el Bueno, tema de pero las fundaciones. ¿cómo y eso no definiste es tú? empate. Pero Pero fue- ¿cómo no es se empate. definió? Fue en- ¿Cómo se definió? perdona Marco, pero fue en dictadura. Sí, ya. Pero estoy ¿Cómo hablando, se definió ese sí, gobierno? pero le llamamos Que es democracia, distinto, que es pero en- distinto a lo que estamos claro, viviendo ahora. sí, Ahora, pero ¿cómo es se el hace? concepto, no sé si me Marco, entendí, cómo yo se lo entregan las entiendo, platas así. Yo lo entiendo. Ese es el problema. Y de ese Que 100%... independiente si sea gobierno regional o derechamente, ¿cierto? La rama del Estado, la forma que se están entregando esas platas Sí. es igual de irregular. Por lo tanto, el Por lo abrir, tanto, a mí no me da el ni una abrir la confianza. caja, el abrir la caja de Pandora y decir que quien caiga procede. El problema Es que tiene el que problema es que hoy accionar, día, po. el No hay problema es que hoy día en ese caiga quien caiga nos estamos indicando, nos estamos cargando y no, ojo, y no es poner el afán de empatar, porque yo creo que aquí igual hay goleada, digamos, en este tema, por los años que han pasado, porque no son los últimos 2 años. Entonces, en ese sentido, y ojo, sin el afán tampoco de defender al gobierno, cuya intención no es la mía, pero en ese sentido sí quiero dejar claro ese punto. Entonces, esto no es de 2 años, no es de 1 año y medio atrás, no es del último año. Esta cuestión se arrastra desde cierto tiempo, especialmente en lo que se refiere al tirar las plata en este afán de decir, y vuelvo al tema del Estado, al final, el Estado igual tiene la plata, sea poderoso o no poderoso el Estado, Sí, pero igual aquí hay tira un la tema, plata, igual Marco, la tira. Hay un tema que tiene que ver Del color que con sea. el destino. Esos recursos se supone que tienen un destino, po. que es solucionar los problemas de la gente. Sí, claro. ¿Cuál no se cumple? Ni que sea gobierno regional, ni Ni el que uno, sea ni uno. el tema del Si hay Estado. unos cursos Y de además hay una manicure por clara, ahí. hay una clara una clara forma de hacer esto, que fue disminuir las barreras que permitían claro. que estos fondos Pero realmente por fueran supuesto, al ese es el destino. problema, po. Si caemos, o yo intento caer en el pragmatismo en este tema, ¿Ya? dice relación efectivamente con que creo que... ¿Por qué yo soy tan crítico de este gobierno? Porque yo viví la dictadura, Marco, y todo este proceso de volver a la democracia, y el plebiscito del 80, y todo el cuento. Y vuelvo a los eufemismos, porque el nivel de irresponsabilidad de un gobierno, sea quien hubiera sido electo presidente en la última elección, María Isabel o Marcos, según mi opinión, el nivel de irresponsabilidad, más que de ideología o de maldad o de intenciones o deseos, de irresponsabilidad, tiene que ver con que esa noche de noviembre, en el gobierno de Piñera, a propósito de esos 15.000 Sí. o los carabineros a caballo, o todos esos Sí, mitos que se armaron. sí. Es que mito hasta por ahí. Ok, Hasta por ahí. pero porque lo ese dijo una funcionaria de ese ese gobierno. día de noviembre, en que aparecieron los parlamentarios a las 2 de la mañana con las mangas arremangadas y todos transpirados porque estaban asustados, Chile estuvo a punto de perder la democracia nuevamente. Así de fuerte Así fue de ese fuerte, día. así fuerte. Ya el gobierno que viniera no podía tener el nivel de irresponsabilidad que hoy día tiene. Yo no le cargo ni un tema ideológico, ni de deseo, ni de motivaciones, María Isabel, pero la irresponsabilidad con que han actuado me parece vergonzosa. Sí. ¿Y sabes qué? Yo estoy de acuerdo contigo digamos, en tu mirada de los hechos, porque corresponde la irresponsabilidad. Ahora, ¿sabes cuál es la diferencia? Y es donde yo aquí me planteo en un lugar que tal vez sea muy poco común, digamos, es que yo no creo, cuando dicen que este gobierno está lleno de incompetentes, de ignorantes, de tontos, ¿ya? Y de una serie de cosas, yo no creo que sean ni ignorantes, ni incompetentes, ni tontos. Estoy de acuerdo Yo contigo. creo que ellos están haciendo las cosas con un destino y objetivo que es oculto y que es distinto al que nosotros creemos. Es mucho, y mucho. eso, ojo, yo no lo estoy diciendo por crear un problema, lo estoy diciendo, chilenos, atentos. Esto no es normal. Si ellos no, tan tontos
no pueden ser. ¿Por qué? Yo trabajé en el Estado y trabajé en el Estado no desde la perspectiva de un funcionario común y corriente. Yo fui directiva de una institución pública, directiva. Por lo tanto, perfectamente cuando yo iba al asesor jurídico y le preguntaba, ¿se puede o no se puede? Cada institución tiene una serie de funcionarios que son de carrera, que saben lo que se puede y lo que no se puede, que conocen el estatuto administrativo, conocen todo lo que, digamos, todas las bases legales del Estado, y que se estén pasando todo eso por el arco del triunfo. A mí no me viene a decir que son tontos ni incompetentes, sino que están buscando un objetivo que no queremos ver porque no nos gusta pensar que nos están haciendo esa jugada. Y es un llamado de atención a los chilenos. No, yo no, a ver, yo en ese sentido no quiero caer en el tema de rebatir algo con otro argumento, no quiero rebatir yo la María, yo no quiero rebatir eso. Claro, no, por eso te digo, no, es que no, por supuesto que no lo comparto, digamos, o sea, en ese sentido, ojo, mi última opinión puede ser esa, en términos de sensación, es decir, yo no podría pensar en una situación como la que tú planteas. O sea, no podría pensar en eso, pero sí, sin embargo, cuando estuvimos al borde, y ahí también yo sí le encuentro la razón a Emilio. Tú podías pensar lo que pasó el 18 de octubre y de ahí en adelante, ¿tú lo pensaste? ¿Cómo? ¿Pensaste que nosotros estábamos siendo víctimas de un intento de golpe de Estado, de echar abajo el gobierno Piñera? Lo que pasa es que yo te voy a hacer una comparación desde hace años atrás, independiente antes de la evaluación, solamente con el tema de las evaluaciones. CADEM, porque el Emilio sabe que yo sí sé algo de respecto al tema de la encuesta. Todo lo que podéis decir de CADEM, ya. Que Piñera tuviera un 4%. Y que con el 26 le pidieran la salida a Boric en términos de grupo o en términos de posición política, que toda la derecha le pidiera la salida, que tiene que renunciar, no me cuadra como argumento, como traer una situación o contrarrestar una situación. Por lo tanto, lo que pasa a partir de octubre, que venía desde antes, ya no me parece una planificación. Por supuesto que no comparto lo de la subsecretaria de Seguridad Pública. No, pero por supuesto que no lo comparto. Lo haya dicho o no lo haya dicho ella, no lo comparto. Es decir, esto de la planificación, esto de los grupos venezolanos, esto de los que hacían, ¿cómo se llaman estos que bailan los temas coreanos? ¿No? O sea, todo lo que se dijo en términos concretos, yo no creo. Sinceramente no me nace eso de que hoy día como que se está finalizando, como que se está hoy día... Fue una insurrección definida por sociólogos como insurrección. Como el alzamiento, pero claro, ¿por qué? ¿Pero cuáles son las bases y las raíces de eso? ¿Se termina en un golpe de Estado? No se hace en un golpe de Estado. Pero María Isabel, esa insurrección de la gente... ¿Sí? ¿Qué gente? Si eso no es una gente como... No son chilenos comunes y corrientes. No. Perdón, María Isabel. ¿Son organizados? No, perdón. ¿Ya? Perdón. Yo tengo una hija de 30... En esa época tenía 31 años, profesional. Le va muy bien en la vida. Y tengo un maravilloso yerno de las mismas condiciones. Y estuvieron en la plaza Italia para el 1.200.000. Bueno, pero si yo no estoy hablando de ese 1.200.000, yo estoy hablando de los que... No, es que no confundamos, no empecemos con el cuento de que fue un movimiento social. Déjame terminar mi argumento. ¿Ya? Esa gente, la que fue ese día, la que bailaba, la que cantaba, la que caminaba, no iba ni por razones ideológicas, ni porque a mi hija alguien la pauteó. Mi hija fue y me lo dijo. Pero yo no estoy hablando. Mi hija fue pero es que eso es parte del tema. Mi hija fue y me lo dijo. Fue por su abuela, por su padre y por su madre. Ya, ok. Totalmente Otra de acuerdo, cosa son los otros. Estamos de acuerdo en que habían montones de situaciones ya que la gente quería que mejoraran. Yo no estoy hablando de esa gente, yo estoy hablando de esos grupos organizados, porque a mí tú no me vas a ni decir que el metro espontáneamente se quemó en un montón de estaciones. No, el metro no se quemó espontáneamente. No me vas a venir a decir que el ataque que hubo a hoteles, a pymes y toda la destrucción
corrupción que hubo. Yo estoy Ni el ¿por qué? flaiteo, Mira, te no, digo no, una el cosa. flaiteo. Los gallos que picaban, qué tremendo. Los gallos pero que que picaban mira, la calle para pero que picar y fíjate, pero sí está oye, bien. quemaron. Pero eso es quemaron los- incomparable, eso María Isabel, Eso es es el golpe, incomparable, no la eso es gente. incomparable, Ok. eso es incomparable al más de 1 millón de personas. Ojo, y a eso tenés que sumarle lo que pasó en Viña caminando hacia Valparaíso. Sí. Ya, ojo que eso es impactante, Concepción. ya, eso es impactante, de Viña caminando a Valparaíso, impactante en términos de volumen, de cantidad de gente, de todo lo demás, o sea, no tiene ninguna comparación y sin embargo es parte del mismo proceso. Si no reconocen eso, Por eso hago la diferencia. claro, si no reconocen eso, que es parte del mismo proceso, que sí tiene matices, tiene cosas, tiene esto otro, tiene esto Perdóname, otro, tiene esto pero otro, para mí sí, los no- matices son esa gente. Pero Siguen los panelistas el conversando. impacto, Así es el Aconcagua opina. Volvemos al tiro. Pero no es que, a ver, yo leí ya 2 cuestiones que tienen que ver con el tema de la quema del metro. Es decir, ¿quién? Dime quién, qué grupo tiene la capacidad de organizarse a ese nivel, con esa cantidad de personas, con tecnología. Tomé agüita porque se puso Ya, interesante. pues, ¿qué Mira. grupo tiene esa capacidad? porque esto no es un tema nacional, es un tema que Pero- está pero- a nivel de muchos países No, pero es que internacional no. como el camino. Pero sí, el foro Es que- Sao No, pero es que no, es que ahí ya el me... neo, no. el neosocialismo. No, pero es que ella, no, pero es que ella, ahí Es- saltamos, no, ¿Por es qué? que, no. ¿Por qué? Cuando búscalo, Sí, porque no, pero lamentablemente a ver, no lo traje. a ver, María Isabel, ¿Cuáles yo no... son ¿Cuáles son las definiciones Hay un tema, del, a del propósito de sí, neosocialismo? hay un tema a propósito de eso, incluso cuando están hablando de los onunistas, les dicen a los que siguen a la ONU, también lo he leído, también he leído sobre los argumentos de los terraplanistas, o sea, en ese sentido sí, Sí, del Foro que- Sao Paulo y todo lo que- demás. El Foro ¿Qué- Sao qué- Paulo es un conjunto Sí, de... Qué, pero no, qué pero- tremendos panelistas, David, tenemos en el Aconcagua opina. Perdón. Yo trato de tomarlo desde arriba, aterrizarlo, porque Marisa, que comparto plenamente contigo lo que dijiste recién, volviendo un poco a la realidad, Marco. Sí, nuestra, sí, veamos, y lo de que- local, de se que nos llovimos. Nadie puede ser tan torpe, porque cuando tú tienes, vuelvo a los eufemismos comunicacionales, cuando tú te planteas un discurso al público en donde te haces que hoy día maduraste, te das cuenta que otra cosa es con guitarra, y yo quiero llegar a un acuerdo contigo, pero al otro día voy y le pego a tu cabro chico una cachetada en la cabeza. ¿Cómo va a llegar a un acuerdo conmigo? No, porque no hay intención de acuerdo, Por Emilio. eso, No hay esas intención de son acuerdo. burlas comunicacionales que yo estoy de acuerdo con Marisa, Mira, la Marco, vi en que la- esconden algo, Algo. que se están burlando Mira, como dijo, de nosotros. la Biblia lo dijo. Obras son amores y no buenas razones. O sea, hace milenios. Llaman a la derecha, ¿Ya? Marco, a conversar y le sacan la ñoña a Sergio Nofre Jarpa, un ícono. Nos guste o no nos guste, ¿qué provoca eso? A ver, sí, está bien, ya. Pero yo, Nadie puede ser tan tonto. vuelvo al tema. Ahora, Sí, el Marco, problema, pero el problema te es hago que una pregunta. el problema es que yo no estoy, vuelvo a insistir, la Ajá. posición, la mía, hoy día no es defender al gobierno, porque además no Sí, tengo lo idea sé, una, sí una lo cuestión sé. política En el por medio. entendido. Lo que pasa es que en este asunto, cuando empezamos a dividir, siempre cae como el tema de Onofre Jarpa. ¿Tú crees Por supuesto por que yo ejemplo. no tengo Marco, pero escúchame ningún la apego ni ningún pregunta. respeto por el Ya Ya caballero. entendemos que tu ¿Me entiendes? posición O no sea, es ni sí, defensa del gobierno, porque sí. yo me imagino que los No, auditores no, tienen no. un cierto grado de comprensión, Sí, pero ¿cierto? por supuesto. De escuchar y Pero- todo, ya No, entendieron. acepto análisis, Pero, sí. pero mira, Marco, pregunta. Entonces, ¿tú crees que estos son tontos? No, a ver, lo que pasa es ¿Por que... qué crees tú que hacen un gobierno María tan Eugenia, malo? María María Eugenia, Isabel. perdón, María Isabel. Lo que pasa es que este no es la entrevista, este tema Que la verdad en la casa. Sí, no es el tema de la entrevista que le hizo el Julio César al ¿cómo se llama? Al pastor evangélico. Este le dice, ¿usted está por cuál? No es eso. Que digan que el gobierno es tonto, lo dicen. Que digan esto de esto, que ellos son Ignorante. tontos, que ignorantes, que lo digan. Incompetente. Pero que lo ¿Qué digan, crees tú? pero que sea. ¿Pero por Yo qué? creo que no lo son, no ¿Y, son y por qué entonces. entonces? Pero espérate. ¿Pero por qué entonces Lo está que pasa resultando es que tan estamos mal? haciendo paralelos que yo creo que no corresponden. Lo están haciendo mal, sí. ¿Se puede hacer mejor? Lo están Claro. haciendo mal. Ahora, lo hacen mal para apoderarse del país.
Yo no me he comprado esa tesis. No, yo no me... esa no. Esa yo, perdónenme, yo creo que lo hacen mal porque... Otra cosa A es ver, con guitarra. yo creo que eso es, ojo con ese Y tema. le siguen hablando al, Esto es al la- 26% que tú dijiste. Los viejos políticos, Por la eso les vieja va. política, ojo con el tema, los viejos políticos o la vieja política. Aquí, nuevos políticos quieren hacer vieja política y la verdad es que la cuestión no está funcionando ni por ningún lado. No se quiso, no se quería esa política vieja y añeja, se quería una política nueva. Y pensamos que con políticos nuevos íbamos a tener política nueva. Y en realidad hoy día con políticos nuevos tenemos la misma vieja política. Sí, pero- esa misma de sí, repartir sí, plata sí. a las fundaciones, Sí, pero- esa misma política, Sí, es la pero- misma. Sí, pero ese, aunque yo lo planteé el tema y puede parecer liviano, ese juego de eufemismo, insisto en la palabra, María Isabel, porque te quiero recordar en términos casi de anécdota, antes del estallido o como se le quiera llamar, porque yo no estoy de acuerdo ni ¿Tú con no los... estás de acuerdo que fue una insurrección y que estoy de- estuvieron a no, punto sí, de tomarse el poder? No, insurrección de la gente sí, Ahora, ya, bueno. que casi cae el gobierno sí, Sí. que los militares le dijeron al presidente que no, y que los parlamentarios corrieron y se pusieron a transpirar también, ¿ok? Porque el mejor momento para los narcotraficantes y los delincuentes de este país fue cuando Chile estaba en llamas. Por lo tanto, con esa parte no estoy de acuerdo. Con lo que hizo mi hija y mi yerno, te lo estoy diciendo así, sí estoy de acuerdo. Pero te Sí, quiero... la libertad de manifestación, estamos todos de acuerdo en pero te eso. quiero recordar el anecdotario a propósito de que si son tan tontos o no. Ya. Antes de octubre, el ministro de Hacienda de Piñera sale a pedirle, a decirle a la gente Que se levante más bajado, temprano. no, que habían bajado las flores. ¿Ah? Ya. Que el país estaba bien porque las flores estaban más baratas. El ministro de Salud le dice a la gente, el ministro de Transporte, que se levante más temprano para que ahorre. Y la ministra, el ministro de Salud dice que la gente va a Hacer vía socializar social. a los consultores. Entonces, Sí. ¿ellos eran tontos, María Isabel, o no? Voy No, a atacar eso el no. tema de lo peligroso que es este juego de palabras. Por eso te digo, yo no pienso que estos sean tontos. Y ellos los tam- antes- y los otros no eran tontos. Y ¿Sabes lo que entonces- eran? Entonces, ¿qué creían? ¿Sabes lo que es? Gente desconectada de la realidad del país. Ok, y estos pueden ser Y lo esto mismo. puede ser exactamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que no. Yo creo que aquí hay un tema... vuelvo a Imposible, insistir, imposible, porque la forma en que llegan al gobierno Ok, bueno, es distinta. ok. Con otro discurso, De con el acuerdo. discurso de que ellos entienden Perfecto. todos los problemas de la gente. Me lo aclaraste. Estoy de acuerdo. por lo tanto, Claro. si hay una desconexión, en realidad nunca supieron y nunca entendieron lo que necesitaba que la gente. necesitaba la Es el gente. tema, es decir, la Yo misma no vieja lo política veo, anterior. yo no Es lo decir, veo bien estos intencionado. lores que se van a... Porque el Senado es la Cámara de los Lores. Esta es la Cámara Alta. Por eso le dicen además Cámara Alta, la Cámara de los Lores. Entonces, ¿qué? Son tipos que están en una... Estos no están en una burbuja, estos están en una nube, mirando desde Claro. más arriba del Olimpo, mirando qué es lo que pasa Claro. en Chile. Ojo, y ahí estoy siendo absolutamente transversal. De capitanapaje, de chincolajote, no sé cómo se dice, ¿Ves en términos que- concretos. ¿Ves que Eso- tu análisis desde la mirada ciudadana, pero una persona informada, es potente, Marco? Porque Sí. ese tema, perdona, ese tema quiero dejarlo instalado al próximo programa. Para mí, la peor droga de nuestro país es el poder de los parlamentarios. Si tú... Mira, te quiero decir una cosa y María Isabel, tú también lo has vivido. Y te dejo, Marco, porque lo vamos a hablar en el próximo programa. ¿Les parece? Sí, por supuesto. Un solo ejemplo. Un candidato o candidata que hasta el día antes de la elección podía ser médico y hablaba de medicina, podía ser abogado y hablaba de leyes, podía ser trabajadora social y hablaba... Al otro día de ser electos, Se les transforma ponen en... una inyección en algún lugar que yo O le- desconozco. Y se olvidan de todo. No, y saben de todo. Todo. Y les cae una aureola aquí, una cosa aquí. Ah, De sí, además, todo, no opinan corona, una de aureola. astronáutica, Santo, de sí, de todo. todo. Mira, es la- una cosa impresionante. Yo, ¿dónde ponen esa inyección? No sé. Ya, Marco, tú estás... La cosa es que, a ver, mira, desafortunadamente yo lo encuentro desafortunado porque resulta que la política abarca muchas partes del quehacer social. Y cuando digo quehacer social no estoy hablando de de un tema ideológico político, estoy hablando de La vida relacionarte con tu cotidiana. vecino, la vida cotidiana, qué hacemos con la lluvia, qué hacemos con toda la cuestión. Con los Se trata delincuentes, de ese tipo de sociedad hablo. Ya.
Y resulta que cuando tenemos, hasta los humoristas lo plantean, tenemos una situación bien extraña los chilenos. Y parte por ahí, el cómo nos sirven de ejemplo los políticos, en cómo se transforman, en qué cambia. Porque no sé si un político que nazca de la cuestión social, que nazca desde, hablemos como políticos de las bases, ¿ya? Si un candidato electo, político, lo que sea, diputado, lo que sea, que nazca desde ahí, sigue siendo de ahí. No lo es primero por un tema de sueldo, ¿cierto? Ganan 9 millones de pesos. Primero, ya, no el mínimo, primero. Y segundo, quedan automáticamente investidos y dotados de una inteligencia superior, automáticamente, y se desenchufan en términos absolutos. Y sabéis que hablo en términos generales, porque yo, en términos generalizados, porque yo conozco a ninguno, de los cuales incluso yo haya votado, que cumplan con esas condiciones. Es decir, seguir siendo el mismo tipo que estaba preocupado de lo que pasaba en la... Ahora, he escuchado a otros, por ejemplo, y creo que se los mencioné en algún momento, he escuchado a otros, por ejemplo, que dicen, no, yo no voté eso así, de esa manera, porque estaba contra mis principios. O yo no voté de esa manera porque resulta que voté en conciencia. Y esa cuestión, y esto yo se lo sigo escuchando. Las conciencias de sus votantes. Claro. Entonces decía, las metió en su juguera particular. Y los que te eligieron quedaron ¿dónde? Entonces, porque resulta que ahí tenés que ir al programa. Te eligieron por esto, otro. ¿Ya? Después de eso, tú tienes y a lo que quería llegar a lo siguiente. A opinar sobre la política, como que la política es cochina, sucia, no sirve. No. Llegáis a eso y resulta, ¿por qué? Gracias a ellos, y resulta que al revés, y vuelvo a reiterar lo de siempre. El fútbol se pasa con mejor fútbol, los problemas de la política se pasan con mejor política y los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Sí, pero, por lo tanto, cuando tú tenías este tipo de políticos que siguen haciendo exactamente lo mismo que tú repudiaste como ciudadano, que ellos siendo ciudadanos también repudiaron. Si eso es lo peor de todo. Bueno, si y hoy día llegan a hacer lo mismo. Pero quiero lo mismo que repudian. La política es, para mí, maravillosa, bien hecha. Sí, por supuesto. Un compromiso social verdadero y necesario en un país que cree en democracia, para vivir en democracia. Yo creo en eso. El problema son los políticos, pero no me olvido del argumento del programa anterior tuyo, María Isabel, de que tiene que ver con qué hace la ciudadanía, la educación, la preparación, el interés por informarse. María Isabel, si nosotros hiciéramos una encuesta en San Felipe a 100 personas mayores de 18 años, ¿cuántas crees tú que sabrían los nombres de los parlamentarios que nos representan? De nuestros parlamentarios, ¿cuántos? Poca, muy poca, porque además los parlamentarios se fueron al Congreso y no aparecieron más la mayoría. Es más, nosotros invitamos, acuérdate que invitamos al jefe de gabinete, no vamos a decir de qué, porque no le idea tampoco. No llegó. Invitamos a poca. Invitamos a poca, es decir, mucho. Porque les importa casi nada. Sí, pero no llegó porque además vio el otro programa y tuvo miedo. Así de que yo les importa pocaso. ¿Cuánto sabe de ellos? Pero si a los parlamentarios les gusta que le pregunten de la NASA, de la sinfonía de Beethoven, el clima, los icebergs. Mira, nosotros tenemos una serie de problemas que se nos vienen encima, tremendos. Primero está el tema del quiebre de las ISAPRES. Yo insisto, yo no defiendo a los empresarios de ISAPRES. Yo defiendo a los 2,5 millones que creo que van quedando todavía, que vamos quedando en ISAPRES. No defiendo la ISAPRES, pero hay una consecuencia de lo que va a pasar. De lo que va a pasar. Es un hecho. Entonces, ¿cómo yo califico la actitud de un gobierno que eso le es indiferente? ¿Incompetencia? Entonces yo digo no. Aquí hay una indiferencia dolorosa con respecto a la realidad del chileno común y corriente. No les importa la gente que se está muriendo
porque no tiene atención de salud. No les importa, mira lo que te digo, no les importa el que está sin trabajo, teniendo que pagar luz, agua, comida, alimento para los cabros, ayudar a los padres, lo que sea, no les importa. Entonces yo no puedo entender que un gobierno que llega con un discurso donde la gente, lo más importante, los empresarios son todos unos desgraciados infelices que lo único que quieren es ganar plata, el que tiene algo es un ladrón que se lo robó, el pueblo necesitado es nuestro objetivo, y le importa nada que ese pueblo es el que está sufriendo más. Yo no entiendo, no puedo calificar un gobierno de ese tipo. Tú me podrás decir, lo que pasa es que estos problemas son comunes a todos los gobiernos, perdóname, pero no en esta magnitud. No en esta magnitud. Marco, No, yo no voy a defender al gobierno, menos en ese argumento, está claro. Pero sí, por ejemplo, con el tema de la ISAPRE, yo soy usuario de FONASA, orgulloso usuario de FONASA, hace rato soy cliente del sistema de salud público y además soy cliente del sistema de salud privado. Y la verdad que mi mirada respecto a la ISAPRE, o sobre lo que va a pasar, es menos catastrófica que lo que ustedes puedan creer. ¿Y sabéis por qué? Porque no, creo que... Lo lamento, vamos a tener que dejarlo para el próximo programa. No puede ser. Si tengo que agradecer al Ajicito, no nos queda tiempo, quedó el tema planteado. Pero mira, yo solo tengo que decirlo porque se me puede olvidar para el caso. Cuidadora de un adulto mayor, tía de una muy buena amiga, fuimos diagnosticadas de cáncer de mama el mismo mes, en febrero de este año. En abril empecé mi tratamiento. Estamos a llegar a septiembre y a ella nunca le han tratado nada. Esa es la realidad. Gracias, Restaurante El Ajicito, gracias a ustedes. Van a aparecer en los créditos de nuestro programa un correo electrónico en donde los vamos a invitar a quien quiera, un ciudadano, una ciudadana cualquiera, un dirigente social, un actor político, si se atreve a venir a discutir en serio, quien quiera nos escribe un correo, Marco, María Isabel, planteándonos qué inquietud, qué temática, pero con agenda abierta, sin chequear preguntas. Y con respeto. Así es, y claridad. Así que en los créditos va a aparecer. Gracias al restaurante El Ajicito una vez más por cobijarnos tan bien y bien atendidos. A Carmen C. Conyugay en San Felipe, gastronomía peruana de alto nivel. Gracias a Luz Televisión, nos vemos.